cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Yo feliz, como siempre, de poder traer un tutorial más. En este caso, un modelo más para nuestro atrapasueños gigante. ¿Qué os parece? Deciros que este y este son iguales, solo que hay una vuelta más de diferencia y está menos tenso. ¿Veis cómo este está flojito? Este, en cambio, está bastante más tenso. Son distintas opciones de poder hacer. Cualquiera de ellas es correctísima. He hecho una variación para que no sea tan simple. Una vez que sabemos cómo se hace, que ya os lo explico aquí, le he puesto unas bolitas y le he puesto unos piquitos en esta otra vuelta que lo hacen una pizca diferente. Pero es el mismo. El punto es el mismo y la manera es la misma. Solo os cuento cómo poner las bolitas y cómo hacer un piquito ahí en el medio. Que hay que ir metiendo y conociendo y aprendiendo más cositas cada día. ¿Os parece bien? Bueno, pues si es así, suscribiros al canal, no os perdáis nada. Hay una campanita al lado del botón de suscripción y si le pulsáis cada vez que yo publique un vídeo os sale. Fantástico, ¿cierto? ¿O no? Y luego, otra cosa más. También estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Podéis compartirme. Podéis compartirme en las redes sociales y así hacemos una comunidad enorme. Bueno, pues dicho todo esto, por supuesto, se lleva muy poquito hilo y trabajamos con un gancho acorde al hilo que decidamos. ¿Bien? Otra cosa más. Uy, esta vez no acabo. El hilo, os cuento también dentro del vídeo cómo hacer el alambre, el aro, si no tenemos un aro que tiene esta medida. ¿Vale? Hacemos el aro acorde a la medida que nosotros queramos. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ahora sí que ya lo he hecho todo. Vamos con el vídeo, espero que os guste. Bien, para hacer esta mandala vamos a necesitar hilo, en este caso es un algodón 100%, gancho acorde a este hilo, en este caso será el número 3, un gancho más pequeñito y bolitas. Un gancho más chiquitito que permita enganchar la bolita. ¿Vale? Entonces, voy a dejar así esto aquí. Vamos a empezar con el 3, no vamos a tardar ni un minuto más, empezamos ya. Y vamos a hacer un nudo corredizo, un aro mágico, nudo corredizo que no cerramos, donde vamos a poner 3 cadenas, 1, 2, 3, voy a cerrarlo un poco, ¿vale? Que lo he dejado demasiado grande. 3 cadenas que sustituyen un punto alto y una más que separa ese punto alto del siguiente. Y ahí empezamos a hacer otro punto alto, ¿vale? En total son 4 cadenas, ¿vale? Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, otro punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, así hasta 12. Vamos a hacer 12 puntos altos con cadena separando, ¿vale? Quito, ya tengo los 12 puntos altos separados por una cadena, ¿vale? Y ahora voy a cerrar buscando la tercera de las cadenas, ¿vale? Con un punto deslizado. Ahí tenemos nuestros 12 puntos. ¿Vale? Nuestros 12 puntos y en 12 cadenas separando, ¿bien? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y esto es que vamos a empezar haciendo en el hueco directamente un punto bajo, ahí, y 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos al siguiente hueco, a la siguiente cadena y allí hacemos otro punto bajo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y a la siguiente. Creo que este puede ser el atrapasueños o la mandala más sencilla que puede quizás hacerse. 1, 2, 3, 4 y 5 porque siempre y solo lleva cadenas. Y ese puntito bajo que ensambla una cadena, un grupo de cadenas con el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros le vamos a dar un toquecito de color, pero la mandala es muy simple. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos ahí. Punto bajo. Así vamos a hacernos toda la vuelta. They just want some more. Will it always be the same?
Para terminar haremos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y nos enganchamos con el punto bajo primero, ¿vale? Y ahora de las 5 cadenas que hay en el siguiente bloque, tenemos que irnos haciendo puntos deslizados hasta la mitad. 1 y 2 y 3. Ahí tenemos nuestra mitad. ¿Bien? Bueno, pues aquí en esta mitad lo que vamos a hacer es una cadena y atención. Vamos a cambiar el gancho y vamos a pasando el gancho por ahí. Uy, se vienen todos. Engancharemos una de las piedritas y por el hueco vamos a hacer un punto bajo, pasando por el hueco del puentecito en el que estamos. Ahí sacamos primero la hebra del punto, vamos a pasarlo por el adornito y lo pasaremos también por ahí. Bien, la hemos pasado, ya lo tenemos. Ahora cambiaremos de nuevo el gancho para hacer de nuevo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Atención, vuelvo a cambiar el gancho y vuelvo a engancharme con una de las piedritas. Y me voy a ir al siguiente arco para hacer de nuevo un punto bajo. Sacaré primero una de las hebritas, voy a sacar ahora la piedrita. Ahí está. Y ahí tenemos. Ahí estamos. Cambio mi gancho y vuelvo a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Mirad, ¿veis? Se nos va a ir quedando el adornito. ¿Eh? Ahí. Tengo que volver a cambiar el gancho. Y así vamos al siguiente arco. Y vamos a sacar otro punto bajo del que sacamos primero ahí, la primera de las hebras, ahora la piedrita. Con cuidado siempre que se salgan todas las hebritas, porque ahí lo más fácil es dejarnos alguna. Cambio de nuevo el gancho y otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues así vamos a hacer los 12 arcos esta vez. ¿Bien? Venga, pues vamos allá. Bien, estoy en el final de esta vuelta y ya solo tengo que hacer un punto deslizado con el principio de mi vuelta. ¿Vale? Y ahora tengo que ir con puntos deslizados. Otra vez, 2 puntos deslizados y aquí hago una cadena y un punto bajo para hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e irme al siguiente puente donde pongo otra vez un punto bajo. Esta vez no voy a poner adornitos, solo ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y otra vez al siguiente puente un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al siguiente. Y así toda la vuelta. Bien, pues ya termino esta vuelta haciendo un punto deslizado con el punto bajo de la vuelta de inicio. Y vuelvo a hacer puntos deslizados otra vez para estar en el medio. 1, 2 y 3. Puntos deslizados. Una cadena, un punto bajo. Y en lugar de 6, esta vez haré, perdón, pero está muy suelto. 6,
un punto bajo. Y en lugar de 6 haré 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al siguiente arco, un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al arco. ¿Os imagináis cómo será esta vuelta? ¿Cómo será la siguiente vuelta, no? En lugar de 7 pondremos 8. ¿Vale? Pues vamos allá, vamos a hacerlo. Esta y la siguiente, si os parece. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta y la siguiente hacemos, ¿vale? Bien, ya tengo ahora mismo en los puentes están con 8 cadenas. Podríamos seguir alargando esto, hacerlo lo grande que queramos. Ahora hacemos 9 cadenas, 10 cadenas, 11 cadenas. Hacemos de grande lo que os apetezca, ¿vale? Es tan sencillo como eso en este caso. Podemos hacerla así, tan sencilla. Es más, sin bolitas también queda estupenda. Os enseño esta que hice. Perdón, que no tiene ninguna bola ni tiene nada. Y mirar cómo queda, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esta por un lado. En esta, ¿qué voy a hacer en la siguiente vuelta? Voy a irme otra vez al medio, haciendo esos puntos deslizados. Y voy a hacer una pequeña variante para darle un toquecito personal. 3 y 4. Bien, aquí hago mi cadena y mi punto bajo. Y ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas para hacer un pico. Y voy a hacerlo con el punto bajo para que se me quede bien pegadito. Es decir, hago un punto deslizado con el punto bajo. ¿Bien? Y seguido, hice 8 en la última vuelta, pues ahora 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy al siguiente arco. Y aquí un punto bajo y seguido 3 cadenitas para hacer un piquito, pero recordar lo uno, no con la primera con la tercera, sino voy a unirlo con el punto bajo. Y ahí 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo mismo, ¿vale? Vamos a repetir todo el tiempo igual. 1, 2 y 3, que uno con el punto bajo, el pico, ¿vale? Ya veréis luego qué cookie queda. Pues así hacemos toda la vuelta. Hago mis últimas 9 cadenas y me ensamblo en el punto bajo primero de la vuelta. Uy, pero con todas las hebritas. Ahí. ¿Vale? Ahora hay que ir con cuidado porque tengo que saltar con una cadenita para irme al punto deslizado, con un punto deslizado a las cadenas de subida al medio de nuevo. Y aquí haré 4 puntos deslizados. Y seguido una cadena y un punto bajo. Pero atención, perdón, que no es un punto bajo cualquiera. En esta vuelta de puntos bajos voy a volver a poner mis bolitas. Y deciros también que será la última de las vueltas. Voy a poner las bolitas. La primera haciendo un punto bajo en la base. Saco la bolita y la hebra. Ahí está. Cambio mi gancho. Y atención, que aquí lo voy a complicar un poquito, pero solo un poquito. Voy a contar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, de puente a puente, o sea, de arquito a arquito, tengo que hacer 10 cadenas. Pero en la 5 voy a hacer 3 más para hacer un pico.
es decir, punto deslizado entre la primera y la tercera. Y vuelvo a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ojo, cambio mi gancho para enganchar otra de las piedritas que yo he tomado de color madera. He elegido de color madera porque como todo es blanco y beige, pues me pareció lo más adecuado. Pero ni qué decir tiene, cada uno puede elegir el color que le apetezca. ¿Vale? Y ahí vamos cambiando de nuevo el gancho y 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer 3 más que se van a quedar en un piquito. Primera y tercera, punto deslizado y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Acordaros, cambio mi gancho para tomar otra piedrita y marcharnos al siguiente arco, cuidando de todas las hebritas, porque al ser un gancho tan pequeño es muy fácil dejar fuera alguna. Ahí está. Ahí está, que no están todas, lo voy a volver a hacer, perdón. Ahí empezamos nuestro punto, sacamos la primera y ahora sacamos las demás. Todas las demás. Ahí está. Tiramos, cambiamos y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Mirad, ¿eh? ¿Veis la idea de cómo va a quedarnos? Chuli, ¿eh? Chuli, chuli. Bueno, pues 5 cadenas, 3 más. 1, 2, 3. Primera y última. Y otra vez 5. 1, 2, primera y tercera. 2, 3, 4 y 5. Cambio mi gancho. Bueno, así hacemos toda la vuelta. Y será la última. ¿Bien? He unido al último de los puntos, al primero de los puntos bajos, y tan solo me queda ahora mismo ya cortar mi hebra y esconderla, ¿vale? Tenemos que bloquearla, esto sí, hay que bloquearla bien para que se nos quede todos los piquitos bien puestos. Y tendremos nuestra mandala terminada. Y nuestro atrapasueños, por ende, también. Vamos a bloquearla y la vemos terminada, ¿vale? ¿Os parece? Vamos allá. Pues voy a esconder esta hebrita y voy a estirarla todavía. Vamos allá. Bien, ya tengo estiradito y medio bloqueado, ¿vale? Sacado los piquitos, nuestra mandala para nuestro atrapasueños. Bien, ¿has visto cómo ha quedado de chuli con las piecitas de madera? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Mirad, puse el alambre a la medida más o menos que necesito, ¿bien? Para que quede un poquito tenso y quede más chuli. Bueno, va a quedar pegadito prácticamente. Entonces, el alambre lo he forrado, lo he cerrado, lo he marcado. He puesto dos tiras, si os fijáis hay 2 alambres para que me quede con un poquitito más de cuerpo y consistencia y no me doble por ningún lado cuando esté tensando. Lo que voy a hacer ahora con mi aro, pues voy a ir forrándolo con puntos bajos. Aquí tengo un punto deslizado, o sea, un nudo corredizo y voy a empezar a poner puntos. Engancho mi hebra y lo que tengo que ir haciendo es pasando ahí, ¿ves? Y sacando las hebras. Paso de nuevo, saco y voy sacando todas las hebritas. ¿Sí? Ahí va. Tengo que ir ajustando bien, pero puedo ir haciendo sobre la marcha y luego ir ajustando para que se quede bien cerradito. Ahí, ¿veis? ¿Vais viendo? Bueno, pues esto es lo que tengo que hacer en todo el arito. Para que se me quede forrado de este color.
Y no verde, claro, es que verde con remaches de cinta americana, pues no es cookie. Bueno, pues entonces vamos pasando poco a poco nuestro gancho por todos los... por el aro y vamos rellenando, vamos forrando, ¿vale? Pues volvemos a conectar cuando ya esté todo forradito para, con nuestra aguja, poner y tensar nuestro atrapasueños y darle formita ya. Bien, venga, pues ahí estamos, vamos allá. Ya hice el aro, lo he forrado, ¿veis? Con vueltas de punto bajo para que no se vea lo de dentro. Y ahora tengo aquí mi mandala que poner. ¿Qué voy a hacer? Pues ir poniéndola. ¿De qué manera? Pues ya en otro vídeo ya lo he hecho, pero lo voy a volver a hacer, por supuesto. Primero, por arriba y enganchamos en el piquito. A ver, bien enganchadito, si es posible, en el huequito. Eso es. Como pusimos 3 cadenas, ¿os acordáis? Bien, pues vamos a hacer esto. Vamos a ir pasando nuestra hebra por todos los piquitos. Y ya lo tengo pasado por el primero de los picos. Pues ahora con mi aguja por detrás del arito. Por detrás del arito y al siguiente piquito. Lo estoy pasando de abajo a arriba. Hay que tomar un criterio y hacerle siempre igual, ¿vale? El que decidamos. Mirad que yo he pasado. Mira. ¿Veis cómo mi hebrita viene por arriba y sale por debajo del tejido? Da la vuelta por arriba del piquito y sale por abajo. Lo pongo aquí y mi aguja por debajo, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo todos los piquitos de nuestra mandala. Y ahora ya solo me queda ir ajustando. En este caso lo vamos a dejar ahí. Me queda ir ajustando, ir tensando de todos los lados para que la mandala se quede en el medio. Una vez que ya la tenemos como queremos, ahí está. ¿Qué os parece cómo ha quedado esta mandala? Tenemos que solo tensar hasta que la tenemos acomodada a la medida que nosotros queremos. A partir de ahí la tenemos lista. Tenemos nuestro mandala, tenemos nuestro atrapasueños pendiente de ponerles las cintitas que queramos, como queramos, cuando queramos. ¿Qué os pareció? Mirad cómo ha quedado esta mandala. No es espectacular, no ha quedado de absoluto lujo. Yo creo que está muy linda con estos adornitos, con esta más grandecita, más, no sé, muy lucida, muy sencilla, a la vez muy lucida, creo, a mi gusto. A mi entender, solo faltará ponerle las cintas o hacer la composición que queramos con el resto de atrapasueños, ¿vale? Hacer la composición que nos parezca. Diciendo esto, comentaros que esta misma es esta, con una vuelta menos y sin dibujitos, y sin los adornitos, ni el piquito que hice en la penúltima vuelta, ni las piedritas, ¿veis? Pero es la misma, solo que tiene un toque y un aire diferente. Bueno, pues estas son 2 opciones que yo traigo, que os presento, que me parece muy, muy linda, muy cookie y sobre todo muy sencilla de hacer. Si estamos empezando a hacer atrapasueños, pues puede ser ideal.
¿Qué os parece? Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, le das al like, suscribiros al canal y feliz como una perdiz. ¡Chao!